Hola, hoy vamos a hablar de la avena, ese cereal con tantas propiedades. Es un cereal, uno de los más consumidos, porque tiene muchísimas propiedades. Es una fuente de proteínas tremenda. Tiene 6 aminoácidos esenciales de los 9 que existen. Nutricionalmente es tremendo. Tiene propiedades anticancerígenas y de hecho hay estudios. Es un buen neuroprotector, reduce el colesterol y nos sirve para controlar el peso, para bajar de peso. Es un potentísimo antioxidante, tiene un montón de antioxidantes y lo vamos a ver. Reduce la glucosa en sangre y es muy importante para nuestro aparato digestivo. Controla muy bien el estreñimiento. Y es una fuente de prebióticos, el alimento de nuestra flora intestinal. Es una fuente de energía tremenda. Previene la osteoporosis, luego lo veremos en la composición, qué composición tiene tan interesante. También es un buen mucolítico y expectorante. Es interesante, por ejemplo, para bronquitis, por la composición que tiene la avena. Potencia el sistema inmune. Por la cantidad de proteínas que tiene y las propiedades que tiene, es muy interesante para deportistas o para aumentar masa muscular, aumentar rendimiento muscular, reducir la fatiga. Y es súper interesante por la composición en proteínas. Una de las cosas es por la composición en aminoácidos y proteínas. Es muy interesante para la piel y sobre todo también para cuidar el cabello y las uñas. Es un buen antiinflamatorio. Tiene propiedades antiinflamatorias muy interesantes y es un alimento potente y muy interesante para aumentar la longevidad. Es muy interesante para aumentar la fertilidad en mujeres, luego lo veremos en la composición, y también interesante para mejorar el insomnio y mejorar el humor. Y por supuesto vamos a ver qué composición tiene, porque es súper interesante, qué mecanismos de acción tiene, los componentes de la avena, por qué tiene todas estas propiedades. Y vamos a ver la polémica, ¿la avena tiene gluten o no tiene gluten? Eso lo vamos a ver también. ¿Qué dosis, qué suplementos podemos tomar? ¿Cómo podemos tomar la avena? Lo vemos también. ¿Qué otros nombres tiene la avena? Vamos a ver también la leche de avena, la harina de avena, la avena como hierba, lo vamos a ver también. ¿Qué procesos de elaboración tiene? ¿Cuántos tipos de avena hay? ¿Es interesante para los bebés la avena? Todo esto lo vamos a ver. Incluso vamos a dar alguna idea sobre recetas, por supuesto efectos secundarios, contraindicaciones, interacciones con fármacos, interacciones con otros suplementos también. Y también vamos a ver, vamos a dar una receta de cómo hacer la leche de avena, cómo hacer un peeling con avena y cómo hacer una mascarilla de avena. Así que súper interesante el vídeo de hoy, no os lo perdáis. Como siempre os digo, darle un like y suscribiros, me vais a ayudar bastante. Intentad ver el vídeo hasta el final, porque es muy interesante y va a haber muchos datos. Y me vais a ayudar bastante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, ¿qué es la avena? La avena es un cereal y es uno de los cereales más consumidos y es por sus grandes propiedades nutritivas. Tiene muchas vitaminas y tiene muchos minerales. Y es una fuente de energía muy importante. Tiene una calidad de proteínas muy grande, porque es que tiene 6 de los 9 aminoácidos esenciales, los tiene, cuando otros cereales o no tienen ninguno o solo tienen uno. Es súper interesante. Los hidratos de carbono son muy interesantes también, los de la avena, pues porque son hidratos de carbono de absorción lenta. No son hidratos rápidos, como tienen otros. Son hidratos de carbono de absorción lenta, no nos sube la glucosa en sangre mucho, pero sí que nos da bastante energía. Bien, pertenece a la familia de las gramíneas y se conoce desde la antigüedad. Es originario de Asia Menor.
celtas y germanos también la cultivaban desde hace mucho tiempo. Incluso los egipcios ya conocían la avena, y utilizaban la avena para producir jabones para el baño, porque sabían las propiedades que tenía para la piel. Desde el mar Caspio y llanuras del Cáucaso llega a China y a la India la avena. Y con griegos y romanos se extendió al oeste y al norte en Europa. Y la avena es muy conocida en Escocia y la utilizan mucho porque tienen un plato tradicional suyo, el porridge. Es un plato tradicional suyo que tiene avena. Y de hecho los escoceses al emigrar al Nuevo Mundo extendieron la avena por América. Es más o menos la historia de la avena. La harina de avena tiene una particularidad que absorbe mucha suciedad, residuos celulares. Quaker Mill produjo en 1876 en Ohio, produjo ya copos de avena en Norteamérica. Es una planta herbácea, anual, y pertenece a la familia de Poaceae. Está en la familia de las gramíneas. Es una planta fanerógama monocotiledonia y una altura más o menos de 1,5 metros. El nombre científico de la avena común es avena sativa, pero existen otras especies de avena. Existen muchas especies de avena. Avena bizantina, fatua, avena difusa, avena orientalis. Luego veremos alguna especie más. Y luego hay diferentes variedades de la avena sativa. La planta la vais a ir viendo en fotos, o sea, no os preocupéis porque os la voy enseñando en fotos. Bien, el origen de la avena existía una especie de avena, la avena sterilis, que es la avena roja salvaje, y ese es el origen de la planta de la avena sativa. Bien, como he dicho, proteínas de alto valor e hidratos de carbono lentos. Esto le hace tener unas propiedades muy interesantes. Es una planta resistente, resiste suelos pobres. Esto es interesante también. Bien, se puede decir que no tiene gluten, aunque esto hay que matizarlo. Por eso luego vamos a hablar sobre si tiene o no tiene gluten. Si es interesante para celíacos o no es interesante para celíacos. Tiene una cantidad interesante de magnesio. El 70% de las necesidades diarias de magnesio lo tiene la avena. Y tiene también una cantidad muy interesante de tiamina, de vitamina B1. Las hojas son alargadas de 4 centímetros. Es un limbo largo y áspero y lanceolado. Y muy largas las hojas. Bien, las flores son compuestas en inflorescencias, formando espiguillas, con 2 o 3 flores en cada una de ellas, con pedúnculos largos. El fruto es simple, se llama cariópside, que es el grano de los cereales. Es estrecho y alargado. Y es una planta de estación fría. La estructura del grano, el 3% es el embrión, el 30% es salvado, tiene bastante salvado, ahora lo veremos. Y el 57% es el endospermo harinoso. Todas estas proporciones varían dependiendo del clima, de la variedad de avena, incluso de las condiciones de cultivo. Bien, ahora vamos a ver la composición, tanto en nutrientes como en principios bioactivos. Por supuesto, composición por 100 gramos. Energía, 379 kilocalorías. Humedad, 23,3%. Hidratos de carbono, 67,7. Tiene gramos por 100 gramos de hidratos de carbono. La mayoría hidratos de absorción lenta, súper interesantes, no suben la glucosa en sangre.
De estos tiene buena cantidad de fibra, tiene casi 11 gramos de fibra, tanto soluble como insoluble. La insoluble, interesante para el tránsito intestinal, y la soluble, interesante también para tratar estreñimiento y otras cosas, ¿no? Porque hay componentes de la fibra soluble que bajan el colesterol y tienen un montón de propiedades, luego lo veremos. 6,52 gramos de grasas, pero aquí súper interesante, muchas insaturadas, mono y poliinsaturadas, tiene omega 3, omega 6, 13,6 gramos de proteínas. Es la proporción más alta en proteínas de todos los cereales. Pero es que las proteínas son de alta calidad. 6 de los 9 aminoácidos esenciales los tiene. La avena. Tiene alta concentración en cisteína, un aminoácido muy interesante, por ejemplo, para piel, para cabello, para uñas. El 3% del total es cisteína. Ya os digo, es un aminoácido muy interesante incluso para formar glutatión. Vitaminas, muy interesante. Tiene buena cantidad de vitamina B1, 0,46 miligramos. Vitamina B2, 0,155 miligramos. Vitamina B3, 1,125 miligramos. B5, 1,12. B6, 0,1 miligramos. La B6 es interesante para formar hemoglobina y también serotonina. Vitamina B9, que es el ácido fólico, 32 microgramos. Vitamina E, 0,42 miligramos. Luego veremos la tiamina, que es interesante porque es interesante para el estrés, para tratar el estrés, la ansiedad. Tiene biotina también. Por ejemplo, 40 gramos tienen 78 microgramos de biotina, tan interesante para cabello y uñas. Contiene yodo también, 1,6 miligramos. Y con respecto a la tiamina, es el cereal que tiene más tiamina de todos. Minerales, calcio, 52 miligramos. Hierro, tiene 4,25 miligramos. Magnesio, tiene mucho magnesio. Prácticamente cubre las necesidades diarias de magnesio. Las necesidades diarias están entre 300 y 400 miligramos. Fósforo, 410 miligramos. Potasio, 362 miligramos. Interesante el potasio, por ejemplo, para bajar la presión arterial. Sodio, 6 miligramos. Zinc, 3,64 miligramos. Cobre, 0,391. Manganeso, 3,63, que es el 50% de las necesidades diarias. Selenio, 28,9 microgramos. Silicio, también tiene silicio, tiene una buena cantidad de silicio, es interesante, luego veremos el silicio de la avena. Bien, y también tiene algo de azufre. El tema del gluten, ya os digo, luego lo vamos a ver. Si tiene, no tiene gluten, prácticamente no tiene gluten. Bien, compuestos bioactivos. Uno de los más importantes son los beta-glucanos. Más o menos tiene unos 3 gramos en 40 gramos de avena. 3 gramos ya es muy interesante para que cubra todas las propiedades que tienen los beta-glucanos. Los beta-glucanos están en la fibra soluble y, por ejemplo, reducen la glucosa en sangre, reducen el colesterol, luego veremos propiedades. Ácidos grasos insaturados, 35% de oleico, 39% de linoleico. Contiene avenasterol, que es un fitoesterol que reduce el colesterol, por ejemplo, y tiene más propiedades. Contiene lecitinas, interesante para el sistema nervioso central y reducir las LDL. Tiene unos compuestos exclusivos de la avena, las avenantramidas. Compuestos muy interesantes como antioxidantes, como antiinflamatorios, y se están haciendo un montón de estudios con estos compuestos exclusivos de la avena. Compuestos fenólicos, que son antioxidantes, como el ferúlico, el cáprico. Y contiene más antioxidantes, contiene vainillina, que no solo es aromática, sino también es antioxidante. El ácido p-cumárico también, antioxidante. Contiene catecol, ácido p-hidroxibenzoico, todos antioxidantes. Un montón de antioxidantes tiene. Bien, vamos a ver ahora mecanismos de acción.
Uno de los más importantes, es muy saciante porque contiene fibra soluble e insoluble. Y además, no solo es saciante por la fibra, sino por los hidratos de absorción lenta. Se van absorbiendo lentamente, no provoca picos de glucosa y ejerce un efecto saciante. Otro mecanismo de acción, control de la glucosa en sangre. Aparte de la composición en hidratos de carbono, que son lentos y controlan la glucosa en sangre, también tiene beta-glucanos, muy interesantes para los diabéticos porque controlan muy bien la glucemia. Otro mecanismo de acción, reducción del colesterol por un montón de vías. Fitosterol, avenasterol, beta-glucanos, incluso también las lecitinas. Todos estos compuestos son muy interesantes para bajar el colesterol. Y uno de los mecanismos de acción es porque producen un aumento de producción de bilis. En la bilis, entre otras cosas, hay colesterol. También hay toxinas y hay otras cosas, así que la acción de producir más bilis es muy interesante porque, entre otras cosas, elimina colesterol. Otro mecanismo de acción antioxidante. Entre todos los antioxidantes que hemos visto, tiene unos que son exclusivos de la avena, las avenantramidas. Y la acción es muy interesante, cada vez está habiendo más estudios y son antioxidantes muy potentes. Acción antiinflamatoria. Aquí entra en juego también los beta-glucanos. Cada 40 gramos de avena tienen 3 gramos. Ya es una cantidad muy interesante. Ya es una cantidad interesante para que tenga todas estas propiedades. Otro mecanismo de acción para estrés, ansiedad y depresión. ¿Por qué? Por las cantidades tan interesantes que tienen de tiamina, vitamina B1. Mente equilibrada, control de nervios, interesante para diabéticos, incluso para asmáticos. ¿Por qué? Por la cantidad que tiene de vitamina B6. Tiene una cantidad interesante de vitamina K, tan interesante para la coagulación. Las cantidades de calcio también. Tiene una cantidad de calcio muy interesante, es una fuente de calcio y es una ración más de calcio que tenemos al día. Interesante para prevenir osteoporosis. Biotina y zinc, interesante para el cabello, para las uñas, para la piel. Por ejemplo, 100 gramos de avena tiene la misma cantidad de zinc que un filete. Y sabéis también que el zinc es súper interesante para aumentar la testosterona y potenciar el sistema inmune. Una buena cantidad de hierro, interesante para los anémicos, potasio y fósforo, fósforo para huesos y dientes, potasio para reducir la presión arterial. Contiene una buena fuente de yodo, tan interesante para la tiroides, muy buena cantidad de magnesio, casi las necesidades diarias de magnesio. Contiene silicio, cabello, uñas, huesos, cartílagos, interesante para todo esto. Fuente de proteínas, es una buena fuente de proteínas y además de calidad. 6 de los 9 aminoácidos esenciales los tiene. Y tiene los aminoácidos ramificados, tan interesantes, por ejemplo, para ganar músculo. Grasas insaturadas, oleico, linoleico, oleico 35%, linoleico 39%. Lecitinas, interesantes para bajar el colesterol y también muy interesantes para el sistema nervioso. Bien, vamos a ver qué tipos de avena hay. Y vamos también a ver un poquito la estructura del grano de avena. Lo más exterior, el salvado. Tiene una buena cantidad de salvado y el salvado tiene incluso consta de 5 capas. El salvado envuelve al endospermo, que es la parte interna, que tiene lípidos, tiene hidratos de carbono. En la parte más interna de todas ya está ahí el germen, con unas propiedades tremendas, vitaminas, minerales, las que hemos dicho, vitamina E, un montón de antioxidantes, calcio, hierro, magnesio, manganeso, silicio, todos los minerales que hemos dicho, unas propiedades tremendas. Bien, según el procesamiento o la falta de procesamiento hay varios tipos. La avena integral, que tiene todas las capas, el salvado, el endospermo y el germen, tiene todas las capas,
y es la que más propiedades tiene. No se le ha quitado nada y es tal cual, sin procesar. Copos de avena, prensados. Simplemente están prensados, pero en el proceso pierden algo de fibra, pero tienen bastantes propiedades también. Avena instantánea. La avena instantánea ya está precocida, laminada, secada. Es verdad que es muy cómoda porque es instantánea, pero sí que ya está procesada y tiene menos propiedades. Y además a veces se le añaden azúcares y conservantes, ya no es igual. No quiero decir que no tenga propiedades, pero tiene menos. Hay un tipo de avena que se llama cortada en acero. Se corta con cuchillas de acero, tiene una textura más rígida. Y hay determinado tipo de personas que le gusta más. Porque realmente tiene un sabor más intenso. Y ahora vamos a ver otros tipos de avena, pero porque son especies diferentes. La avena abisínica, barbata, brevis, fatua, marocana, nuda, occidentalis, pubescens, pratensis, avena sativa, avena sterilis, avena strigosa. Y luego existen un montón de variedades de avena sativa que se han creado cruzando diferentes especies, y hay muchas. Águila, blenda, campana extra, cartuja, estrella, gran mongol, otra que se llama lluvia de oro, nipe, previsión, Roger Ranger. Hay un montón de nombres, un montón de variedades de avenas que se han creado cruzando. Otros nombres pues se les llaman según las variedades. Fructus, bizantina, orientales, sativa. Y otros nombres pues depende del país. Aboine, alcácer, ciba, aveón. Depende un poco del país. Lo llaman de una forma o lo llaman de otra. Bien, ¿la avena tiene gluten? No tiene gluten. Hay un poco de controversia en este tema. Realmente es un cereal sin gluten. Lo que pasa es que aquí hay un problema. En el procesamiento de la avena hay cierta contaminación. Incluso en los cultivos de avena, si hay otro cultivo de otro cereal cerca, puede haber contaminación. Pero realmente la avena no tiene gluten. Lo que pasa que es verdad que puede haber contaminación. Por eso, cuando compréis avena, tiene que estar certificada sin gluten. Para que no sea peligrosa para celíacos, tiene que tener menos de 20 partes por millón de gluten. O menos de 2 miligramos por 100 gramos. Luego tienen otras sustancias que no son gluten. Tienen avenacósidos que para personas con intestino sensible puede producir cierta irritación. Luego también tiene unas proteínas que se llaman aveninas, que no son realmente gluten y son bien toleradas por los celíacos, salvo en un tanto por ciento muy pequeño de celíacos que es posible que sí le pueda producir algún problema. Realmente las aveninas en la avena están en un 10-15% nada más, cuando en el trigo están en un 80-85%. O sea, quiero decir que no tiene tanta cantidad de aveninas como para que produzca problemas. Para que os hagáis una idea, solo produce reacción en el 1% de los celíacos, y siempre si se toman cantidades muy altas. Realmente contiene muy poquita cantidad de una proteína que se llama gliadina, que sí que forma parte del gluten, pero una cantidad tan pequeña que no es ningún problema para los celíacos. Incluso los celíacos tomando 50 gramos al día de avena no tienen ningún problema. Bien, vamos a ver leche, harina, la hierba de avena. Bien, la leche puede ser un problema porque hay algunos fabricantes que le añaden azúcares. Y no debe tener más que avena y agua. Y un tanto por ciento de un 14-15% de avena. Tiene unas 46 kilocalorías por cada 100 gramos. Bien, ¿cómo hacer leche de avena? Pues es realmente sencillo. Tiene unos 100 gramos de avena por cada litro de agua, un poquito de sal y edulcorantes. Realmente se ponen los copos de avena en el agua
se dejan 1 hora en reposo, y luego simplemente hay que colarlos y batirlos. Batirlos con el agua, y luego con una tela de gasa hay que filtrar. Simplemente es eso. Harina de avena, unas 404 kilocalorías por 100 gramos. Es interesante incluso en repostería, en cocina, porque tiene muy buenas propiedades con respecto a otras harinas. Interesa que esté lo menos procesada posible para que tenga un índice glucémico bajo y una carga glucémica baja, que no suba mucho la glucosa en sangre. Hierba de avena me refiero al germinado de la semilla de la planta fresca, antes de la floración. Tiene todos los nutrientes, vitaminas, minerales, tiene unas propiedades muy buenas. La avena tiene muchos procesos de elaboración. Limpieza, descascarillado, separación, tostado. Limpieza, descascarillado, separación, tostado, clasificación, molienda, tamizado, empacado. Quiero decir, cuanto menos procesamiento tenga, más propiedades va a tener. Luego, los copos tienen diferente tipo de laminado. Grueso, fino, incluso ultra fino. Cuanto más procesamiento, ya os digo, va perdiendo propiedades. Ideas de recetas, pues por ejemplo los copos de avena cocidos, mezclados con frutas, con frutos secos también. Harina de avena, pues tortitas, galletas, incluso pan, gachas. Salvado en batidos, yogures, ensaladas. Copos de avena, incluso para hacer hamburguesas. Croquetas, rebozados, pastas, cremas, incluso sopas. Me refiero a los copos instantáneos. El famoso plato típico escocés, el porridge, es simplemente avena que se le añade agua o leche y se cocina para que tenga una textura espesa. Y se le añaden frutas, frutos secos, otras semillas, se añade incluso chocolate. También se puede hacer un risotto reemplazando el arroz por la avena. Bien, la avena también es muy interesante para bebés. A partir de los 6 meses los bebés pueden tomar avena, lo dice la Clínica Mayo. ¿Por qué es interesante? Pues porque tiene vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes, tiene hidratos de carbono de fácil absorción y fácil digestión. La avena le facilita al bebé la digestión. Protege de alergias, de intolerancias, es un buen refuerzo para los huesos, estimula el crecimiento, potencia el sistema inmune, tiene un montón de propiedades. ¿Qué dosis, cómo tomarlo? De muchas formas, ya lo hemos visto. Copos de avena, avena integral, muesli, mezclado incluso con cereales, con otros cereales, con frutas, con frutos secos, en forma de leche, en forma de harina. Tortitas, galletas, el plato típico escocés, el porridge, incluso avena hinchada como snack, lo vais a encontrar de 1000 formas. Hay estudios que dicen que como 3,6 gramos de fibra de avena ya tiene propiedades muy interesantes. Esos 3,6 gramos los conseguimos con unos 40 gramos de avena. Según la OMS, entre 30 y 40 gramos al día de avena es interesante tomarla. Eso vienen a ser como 2 o 3 cucharadas. Y consumirla con otros cereales. Arroz, quinoa, mijo, incluso con otras fuentes de hidratos de carbono como patatas, pasta también. Bien, hay estudios de todo esto. En el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complutense de Madrid, y publicado en la revista de Nutrición Humana y Dietética, pues han hecho un estudio y sugieren que hay que tomar incluso 70 gramos al día de avena para que tenga buenas propiedades para bajar la glucosa en sangre y reducir el colesterol. ¿Por qué? Por la cantidad de beta-glucanos que aporta. Bien, vamos a ver los beneficios, lo interesante. Primero, mucha proteína y de mucha calidad.
Ya os digo, 6 de los 9 aminoácidos esenciales los tiene la avena. Bien, la ingesta diaria recomendada de proteínas viene a ser unos 0,8 gramos por kilo de peso. En un adulto de 70 kilos vienen a ser unos 56 gramos de proteína al día. Pues bien, la avena, como hemos visto, tiene unos 13,8 gramos por 100 gramos, así que tiene una muy buena fuente de proteínas. Cuanto menos procesamiento tenga, más calidad y más cantidad de proteínas tendrá. Para que os hagáis una idea, compite con la soja en la cantidad y calidad proteica. El hecho de que tenga estos 6 aminoácidos esenciales es muy interesante. Por ejemplo, para regeneración de tejidos, producción de hormonas, producción de enzimas que participan en un montón de procesos metabólicos. Por ejemplo, el trigo solo tiene un aminoácido esencial, la cebada no tiene ninguno esencial. Por ejemplo, tiene leucina, tiene isoleucina, tiene treonina. Estos 3, muy interesante para niños. Y una mezcla interesante sería mezclar avena y legumbres, porque las legumbres tienen lisina y la mezcla es tremenda. Bien, segundo beneficio, control del peso. Es muy interesante para controlar el peso, para bajar de peso. Primero, por el efecto saciante, porque tiene fibras, y tanto fibras solubles como insolubles. Lo que hacen es, por ejemplo, retrasar el vaciamiento gástrico, y por eso producen esa sensación de saciedad. Y además es una sensación de saciedad prolongada. Y luego también tiene hidratos de carbono de absorción lenta, que van produciendo energía, no provocan picos de glucosa y producen ese efecto saciante también. De todo esto hay estudios. Al ir absorbiendo la avena, digiriendo la avena, el cuerpo es una digestión pausada. Va siendo pausada, va produciendo energía y va creando esa sensación de saciedad. Lo que hace es mantener el hambre a raya. Y luego controla la glucosa en sangre, también muy interesante, también para perder peso. Bien, la fibra lo que hace es controlar un péptido similar a la glucosa. Es un inhibidor gástrico, la colecistoquinina, CCK, la podéis encontrar. Se segrega en intestino delgado tras la ingesta de alimentos. Regula la motilidad intestinal, la contracción de la vesícula biliar, por ejemplo, incluso la secreción de enzimas pancreáticas. Contiene una cantidad de fibra, como hemos dicho, de 10,6 gramos por cada 100 gramos. Incluso hay estudios que hablan de que a las 4 horas de haberla ingerido todavía hay sensación de saciedad. Y esto es sobre todo por los componentes de las fibras solubles, los beta-glucanos. Incluso también tienen acción diurética, evita la acumulación de líquidos, entre otras cosas por la cantidad de potasio que tiene. Se ha visto que se produce con la avena un incremento de producción de ácidos grasos de cadena corta. Esto es muy interesante y es gracias a la fibra dietética. Se ha visto que gracias a esto se producen más hormonas supresoras del apetito en la fase postprandial, después de comer. De todo esto hay estudios. Hay un estudio sobre síndrome metabólico y obesidad en la Universidad de Sichuan, en China, en pacientes con síndrome metabólico y obesidad en los que se les ha dado avena. Se ha visto que mejora la tolerancia a la glucosa y aumenta la sensibilidad a la insulina, lo que se traduce en un menor índice de masa corporal. Bien, siguiente beneficio, más músculo, más rendimiento muscular, menos fatiga muscular. Entre otras cosas, contiene avenacósidos,
que son esteroides naturales. Son anabólicos y son, para que os hagáis una idea, variantes químicas de la testosterona. De hecho, ayudan a producir más testosterona. Contienen hidratos de carbono de absorción lenta. Esto es muy interesante porque van produciendo energía poco a poco. Muy interesante para deportistas. Y además aumentan las reservas de glucógeno, es como se almacena la glucosa. Y luego, interesante, la cantidad de proteínas para construir músculo, y encima proteínas de alta calidad, porque tiene 6 aminoácidos esenciales. Y luego encima, lo que hemos dicho antes, un aporte de nutrientes muy interesante en vitaminas y minerales. Y luego tiene algo exclusivo, la avena, que no lo tiene nadie. Las avenantramidas, unos compuestos antioxidantes muy potentes. ¿Y por qué son interesantes estos antioxidantes? Porque cuando hay un estrés físico, hay mucho ejercicio, hay mucha oxidación, y necesitamos antioxidantes para evitar todos estos radicales libres. Importante para la fatiga muscular. ¿Por qué? Pues porque tiene un alcaloide, la avena, llamada trigonelina. Y esta trigonelina lo que hace es estimular a las fibras musculares. Siguiente beneficio, muy interesante para la piel. La avena tiene un alto poder hidratante. Es muy importante para la piel, por ejemplo, para dermatitis, para acné, para psoriasis. Tiene efecto sedante, tiene efecto antipruriginoso, calma los picores. Regenera el cutis, da elasticidad a la piel, elimina impurezas de la piel. Interesante en eritemas, eczemas, enrojecimientos por alergias. Bien, un peeling que podéis hacer en casa muy interesante. Harina de avena, aceite de oliva y limón. Simplemente lo mezcláis y masajeáis en las zonas en las que hay que actuar. Y luego tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Por eso se usa mucho en cosmética. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto se utilizaba para problemas de piel, erupciones, para quemaduras también. Luego la composición en avenantramidas, que hemos dicho, que son antioxidantes y antiinflamatorios, pero también son emolientes, y también son hidratantes, y también son purificantes. Así que, como veis, para la piel la avena es súper interesante. Contiene saponinas, son antibacterianas, son antimicrobianas, por eso es muy interesante utilizar un jabón de avena. Interesante también para quemaduras solares. Contiene fenoles, que son protectores, son incluso filtros ultravioleta. Se utiliza harina de avena coloidal. Ya lo veréis en productos de cosmética que la avena se utiliza muchísimo. Leed la composición y lo veréis. La avena muy interesante para tratar las quemaduras postsolares, después de exponerse mucho al sol, porque es hidratante, es calmante y efecto antiinflamatorio en la piel también. Es un hidratante natural, contiene grasas insaturadas, contiene linoleico, produce una regeneración de la piel, produce una hidratación, da a la piel mucha suavidad. Además tiene almidones, que los almidones lo que hacen es retener humedad. Bien, una mascarilla hidratante, una yema de huevo, aceite de oliva, miel y luego 3 cucharadas de harina de avena. Bien, mezclamos la yema de huevo, una cucharada de aceite de oliva y una cucharada de miel. Bien, a esto le vamos añadiendo poco a poco las 3 cucharadas de harina de avena. Las añadimos poco a poco hasta que quede una textura cremosa. Bien, lo aplicamos durante 10 minutos y luego lo retiramos con agua tibia.
Es interesante para las zonas de piel muy secas. Bien, siguiente beneficio, aumento de longevidad. Hay estudios y hay estudios importantes sobre esto, por eso quiero comentaros. Por ejemplo, Nurse Health Study y Health Professional Following Study, pues tienen estudios importantes. Recogen datos de 3 millones de participantes, de individuos, y hay una recopilación de estudios, recopilación de datos en el año 2015 sobre todos estos estudios. Y en estos estudios se ha visto que las personas que comen más cereales, se ha visto que viven más tiempo. Y entre los cereales se ha visto que las que consumen más avena tienen menos riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Son estudios importantes porque hay muchos datos de muchos participantes y ya son estudios concluyentes. Bien, aumento de fecundidad en mujeres, siguiente beneficio. ¿Por qué? Por la composición, por ejemplo, en avenasterol. Se ha visto en estudios que sí que aumenta la fecundidad, porque tiene una acción análoga a hormonas femeninas. Bien, siguiente beneficio, mejora el humor y mejora el insomnio. Interesante, ¿por qué? Pues por ejemplo, por la composición de magnesio. El magnesio es muy interesante para producir, por ejemplo, serotonina, ese neurotransmisor implicado directamente en el estado de ánimo. Y además también tiene triptófano. El triptófano es el precursor, a partir de él se forma serotonina, pero también después, a partir de la serotonina, se forma melatonina. Así que interesante incluso para depresión, ansiedad, insomnio. Bien, siguiente beneficio, interesante para la glándula tiroidea. ¿Por qué? Por la composición en yodo que tiene. El yodo es fundamental para que se produzcan hormonas tiroideas. Ya sabéis, las hormonas tiroideas están directamente relacionadas con el metabolismo, producción de energía, así que es fundamental el yodo, y es una buena fuente de yodo, la avena. Bien, muy buena para los huesos y para prevenir osteoporosis. ¿Por qué? Porque tiene una muy buena fuente de calcio, interesante para huesos y dientes. Pero es que además también tiene fitatos. Los fitatos son muy interesantes para formar hueso también. Aumentan la masa ósea y protegen de la osteoporosis. Esto es un estudio publicado en la revista de Reumatología Clínica. Siguiente beneficio, fuente de energía. ¿Por qué? Por la composición en hidratos de carbono de absorción lenta, que producen energía continua sin producir picos de glucosa. Otra razón, por la cantidad de yodo que tienen, que estimulan la tiroides, fundamental para producir energía. Esta liberación lenta de los hidratos de carbono, este procesamiento lento, produce una cantidad de energía constante, muy interesante, por ejemplo, para deportistas, para estudiantes. Aumenta el rendimiento físico, aumenta el rendimiento mental, mejora mucho la recuperación muscular después de hacer ejercicio. Recordad que hemos dicho que tiene más del 60% de este tipo de hidratos de carbono, y tiene 379 kilocalorías por 100 gramos. Tiene una cantidad de energía mucho mayor que otros cereales. Siguiente beneficio, anticancerígeno. Hay estudios en determinado tipo de cánceres, por ejemplo, en cáncer de mama y de cáncer de colon. Se ha visto que las personas que consumen avena todos los días, en estos estudios se ha visto que tienen menos probabilidades de que tengan cáncer de mama y cáncer de colon, y habla de un 10%. Bien, por ejemplo, hay un análisis de 25 estudios que hablan de que el aporte de fibra dietética viene directamente relacionado con la menor aparición de cáncer colorectal. Y este estudio habla con aportes de 10 gramos al día de fibra dietética.
y se ha visto unos resultados claros en la menor aparición de cáncer colorectal. Hay estudios en cáncer de colon, de mama, de próstata, incluso de pulmón también. Y hay un estudio sobre el aporte de fibra de la avena y habla la menor aparición de cáncer de estómago. Y todos estos estudios hablan de que la avena es uno de los alimentos más prometedores del futuro por su gran composición que tiene. Tiene una acción muy interesante como anticancerígeno. Y es inhibir la angiogénesis, la producción de vasos sanguíneos en los tumores. Esto hace que se reduzcan estos tumores. Y tiene una composición, como hemos visto, súper interesante. Las avenantramidas, por ejemplo. Ácido linoleico, ácido ferúlico, cafeico, pecamarínico, apigenina, luteolina, caenfenol, quercetina, todos antioxidantes y efectos anticancerígenos. En definitiva, lo que hace es inhibir el crecimiento y proliferación de estas células cancerígenas. Bien, interesante para la salud cardiovascular, siguiente beneficio. ¿Por qué? Primero, porque reducen el colesterol. Segundo, porque tienen grasas insaturadas, omega 3, omega 6, tienen en cantidad muy interesante. Luego tiene una composición muy interesante, tiene el beta-glucano, que es un polisacárido, es un carbohidrato complejo. Con 70 gramos de avena al día, según estudios, se ha visto que la cantidad de beta-glucanos que aporta es muy interesante y tiene un efecto grande sobre la bajada de colesterol. Incluso también baja los triglicéridos. Lo que hacen los beta-glucanos es formar un gel en el intestino. Esto atrapa al colesterol y lo elimina por heces. Esto está reconocido por la FDA en el año 1997. Además, tiene omega 3, tiene linoleico. Esto hace que aumenten las HDL, las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno. Y además contiene avenantramidas. Como hemos dicho, son antioxidantes y antiinflamatorias. Y también son vasodilatadoras. La acción antioxidante es muy interesante porque la oxidación de las LDL, el colesterol malo, es el que produce las placas de ateroma. Se pega a las paredes vasculares. Así que son muy interesantes los antioxidantes. Por ejemplo, un estudio: 6 gramos de beta-glucano procedente de avena, añadidos a la dieta. Y además un ejercicio moderado. Bien, resultados: mejoró el perfil lipídico, reducción de peso y reducción de eventos cardiovasculares en personas con sobrepeso e hipercolesterolemia. Bien, según EFSA, European Food Safety Authority, habla de que se necesitan mínimo 3 gramos al día de beta-glucanos para producir estos efectos. Por ejemplo, 40 gramos de avena ya tienen 3 gramos de beta-glucanos. Y hay estudios con 3 gramos de beta-glucanos al día durante 3 semanas, reducciones de colesterol entre un 8 incluso hasta un 23%. Los beta-glucanos también lo que hacen es aumento de producción de bilis. Se elimina colesterol, grasas, toxinas. Bien, siguiente beneficio: neuroprotector. Entre otras cosas, contienen vitamina B6, súper interesante para el sistema nervioso. Mente equilibrada. Y también contiene otras vitaminas de complejo B para el mantenimiento y desarrollo del sistema nervioso. Contiene muy buena fuente de vitamina B1, tiamina. Contiene calcio, contiene otros alcaloides súper interesantes para el sistema nervioso y para que podamos tener una calma, una relajación, mayor concentración, una prevención del agotamiento mental. Contiene alcaloides como indol, trigonelina, avenina. Y también lo que hemos dicho antes, una cantidad importante de magnesio,
tan importante para el sistema nervioso central, para producir neurotransmisores, para mejorar el sueño. Interesante para amortiguar síntomas de depresión, ansiedad, insomnio, hiperexcitabilidad. Bien, la avena también es mucolítica, expectorante, incluso interesante para bronquitis. Siguiente beneficio. Tiene componentes que ayudan a despejar las vías respiratorias, ayudan a controlar la tos, mejoran la función pulmonar. El aporte de avena es muy interesante para personas que tengan problemas respiratorios. Siguiente beneficio, antioxidante y acción potente antioxidante, entre otras cosas por la composición en avena entramidas. Esos compuestos exclusivos de la avena, antiinflamatorios, antioxidantes, antiaterogénicos. Y como hemos dicho, tiene una acción también vasodilatadora. Y la acción antioxidante de las avenas entramidas es mucho más potente que otros compuestos fenólicos. Además, también tiene una buena cantidad de vitamina E, también acción antioxidante. La vitamina E es muy interesante, por ejemplo, para prevenir artritis, incluso cánceres, incluso cataratas. Contiene ácido fólico, ácido fítico, flavonoides, esteroles, todos antioxidantes. Y estos antioxidantes están en la capa más externa del grano. Por eso es importante el menor procesamiento para que tengan todas las propiedades. ¿Por qué la planta produce estas avenantramidas, antioxidantes tan potentes? Pues muy sencillo, lo produce para protegerse por este poder antioxidante potente. Es entre 10 y 30 veces más potencia antioxidante que otros, o sea, son muy potentes. Y además también contiene selenio. El selenio tiene propiedades antioxidantes también. Bien, siguiente beneficio, control de la glucemia, del azúcar en sangre. ¿Por qué? Sobre todo por su composición en fibra soluble. La fibra soluble son los famosos betaglucanos. Lo que hace los betaglucanos es ralentizar la digestión. Y entonces lo que hace también es ralentizar la absorción de los azúcares, de la glucosa. Entonces no provoca picos de glucosa en sangre. Estabiliza la glucemia, retarda el vaciamiento gástrico. Y además contiene hidratos de carbono de absorción lenta, que tampoco producen picos de glucosa. Así que la composición es muy interesante para diabéticos, sobre todo diabéticos tipo 2. Bien, lo que hace es reducir el índice glucémico del alimento. Cada gramo de beta-glucano lo que hace es reducir en 4 puntos el índice glucémico del alimento, en este caso de la avena. Tan interesante para reducir la glucemia postprandial, después de comer. Interesante, ya a partir de 3 gramos de beta-glucanos al día ya es muy interesante, y con 4 gramos más interesante todavía. La ADA, Asociación Americana de Diabetes, habla de este poder de los beta-glucanos sobre la diabetes. Habla de que controla la glucosa y modera los picos de insulina. Bien, el siguiente beneficio, aparato digestivo y tratamiento del estreñimiento. Es muy interesante por la composición tanto en fibra soluble como insoluble. La fibra insoluble lo que hace es aumentar el volumen de heces, y la fibra soluble lo que hace es favorecer el tránsito, suavizar el tránsito. Ayudan a la digestión, reduce la acidez. Son interesantes incluso para procesos de indigestión. Interesantes para gastritis, flatulencias, diarreas. Además, esta fibra lo que hace es ayudar a mejorar la flora intestinal. Muy útiles en el síndrome del intestino irritable y de las enfermedades inflamatorias intestinales. Bien, son prebióticos. ¿Qué quiero decir con esto? Los prebióticos son el alimento de nuestras bacterias intestinales.
Entonces le dan la comida a las bacterias, hace que crezca la flora intestinal, mejora nuestra flora intestinal. Por ejemplo, en bifidobacterias, lactobacillus. ¿Y por qué? Sobre todo por el contenido, otra vez hablamos de los beta-glucanos, porque son fermentables, las utilizan las bacterias intestinales, es su alimento. De hecho, el consumo regular de avena mantiene una microbiota sana e interesante. Y además, esto hace que nuestro sistema inmune esté mejor. Bien, y de esto vamos a hablar en el siguiente beneficio. Potencia el sistema inmune. Y otra vez gracias a los beta-glucanos. Ayudan a las células inmunitarias a localizar el foco de infección, por ejemplo. Y además tiene un efecto interesante los beta-glucanos. Los beta-glucanos forman parte de las paredes bacterianas y de los hongos. Entonces, tiene un cierto efecto como si fuera una vacuna. Los beta-glucanos de la avena lo que hacen es activar el sistema inmunológico. Es como si nuestro sistema se protege frente a la futura acción de bacterias o hongos patógenos. Los estudios hablan de que potencian células inmunitarias como macrófagos o células NK. Hablan también de que inhibe el proceso tumoral en las primeras etapas, hablan también que inhiben la angiogénesis, y además, también, aparte de beta-glucanos, contienen hierro, zinc y selenio, tan importantes para potenciar el sistema inmunitario. Bien, siguiente beneficio, antiinflamatorio. Estudios hablan de que es importante, por ejemplo, en la gastritis o en la colitis ulcerosa. Además, las proteínas de la avena habla que reduce los daños musculares, es un regenerador muscular. Cuando hacemos ejercicio muy intenso, puede haber daños musculares, entonces son muy buenas las proteínas de la avena para esa recuperación muscular, incluso efecto antiinflamatorio. Bien, otra vez los beta-glucanos aquí, junto con unas células inflamatorias que se producen en las inflamaciones, los neutrófilos, actúa conjuntamente y produce un efecto antiinflamatorio. Así que, como veis, grande la composición de la avena. Bien, importantísimo para cabello y uñas, la avena. ¿Por qué? Primero, porque contiene biotina, tan importante para la belleza del cabello y el mantenimiento de las uñas. 40 gramos de avena contienen 7,8 microgramos de biotina. Y esto es, para que os hagáis una idea, la cuarta parte de la ingesta diaria recomendada. Y cada 100 miligramos de avena contiene 4,3 miligramos de zinc. Biotina más zinc, las dos cosas, tienen una potencia muy grande para protección del cabello y las uñas. Y además contiene una tercera cosa, el silicio. Silicio, importantísimo también para cabello y uñas. Así que, biotina, zinc y silicio, ideal para el cabello y para las uñas. Siguiente beneficio, antianémico. Estamos hablando de que contiene 2,4 miligramos de hierro por cada 40 gramos de avena. Una cantidad muy interesante de hierro. Tiene más que otros cereales, incluso más que ciertas carnes. Bien, siguiente beneficio. Vamos a hablar de la cantidad de tiamina que tiene, vitamina B1. Estamos hablando de que tiene 0,3 miligramos de tiamina por cada 40 gramos. Esto es mucha cantidad. Esto es mucha cantidad porque ningún otro cereal tiene esta cantidad de tiamina. Pero es que además de tiamina tiene vitamina B6 y la combinación de las dos es súper interesante para el sistema nervioso. Para estrés, para ansiedad, para depresión. Interesante para periodos con alta exigencia metabólica. Por ejemplo, en embarazo y lactancia,
cuando nos estamos recuperando de enfermedades, después de una operación quirúrgica. Bien, efectos secundarios y contraindicaciones. Es segura para la mayoría de las personas. No hay ningún problema por tomar avena. Además, ya hemos hablado del gluten. Es un cereal sin gluten, si no está contaminado. Por eso tiene que estar certificado. Y sobre todo, si mantenemos las dosis adecuadas, diarias, no va a haber ningún problema. Si nos pasamos de dosis, puede producir hinchazón, puede producir gases, porque tiene mucha cantidad de fibra. Es mejor tomarlo poco a poco y acompañado de líquidos. Y como os digo, en celíacos, pues debe estar certificada que no tiene gluten para que no esté contaminado, porque aunque sea un cereal sin gluten, realmente puede estar contaminado. Y esto tiene que estar certificado. Debe tener menos de 20 partes por millón de gluten. También puede ser que produzca algún tipo de alergias en la piel, sobre todo cuando se utilizan en cremas. La fibra que tiene la avena fermenta. Esto tiene grandes propiedades porque mejora la flora intestinal, pero sí que es verdad que puede dar gases. Entonces, como os he dicho, tomarla poco a poco y acompañado de líquidos. Si cocinamos la avena, también se reducen estos efectos secundarios, pero el problema de cocinar la avena es que pierde propiedades. Bien, interacciones con fármacos. Avena más insulina. Los que se pinchen insulina, hay una interacción aquí porque los dos bajan la glucosa en sangre, entonces la bajada puede ser demasiada. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Y no solo con insulina, sino con antidiabéticos orales. Los que tomáis pastillas para bajar la glucosa, si lo mezclamos con avena, la bajada de glucosa puede ser demasiado grande por la composición en beta-glucanos. Luego, hay un fármaco que es la digoxina, que se utiliza para el corazón, que interacciona con la avena. La fibra de la avena provoca una dificultad en la absorción de digoxina. Bien, interacciones con hierbas, con suplementos, pues también las hay. Y por lo mismo que hemos dicho antes, con hierbas o suplementos que bajen la glucosa en sangre, interaccionen con la avena, porque la bajada de glucosa puede ser demasiada. Por ejemplo, estamos hablando de aloe, melón amargo, canela, casia, cromo también, nopal, todo tipo de plantas que bajen la glucosa en sangre. Bien, conclusiones. La avena, un cereal muy interesante por su alto contenido en proteínas y proteínas de alta calidad. 6 aminoácidos esenciales tiene, cosa que ningún cereal lo tiene. Muy importante para aumentar masa muscular. Importante, por ejemplo, hemos hablado de aumentar la fecundidad en mujeres. También interesante para el control de peso, síndrome metabólico, obesidad. Interesantísimo para la piel. Es una acción hidratante, emoliente, protección ultravioleta. Interesantísimo también para el cabello y las uñas, fortalecer el cabello y las uñas. Muy interesante para aumentar la longevidad, hemos visto estudios. Mejora el insomnio, produce un efecto calmante, incluso ansiedad y depresión. Y aporta muchísima energía. Es un buen neuroprotector, lo hemos visto también. Y hemos visto una composición en antioxidantes tremenda. Tiene una acción antioxidante súper potente, porque los tiene todos, prácticamente, todos los antioxidantes. Así que la acción es tremenda. No tiene efectos secundarios, encima no tiene gluten, o sea, es un alimento ideal y es un alimento del futuro. Es un alimento del futuro. Así que aportes de avena diarios solo vamos a obtener beneficios, incluso como anticancerígeno. Bien, vamos a dejarlo aquí, darle un like, suscribiros y darle a la campanita porque YouTube os mandará notificaciones de todos estos vídeos que vayamos sacando. Me ayudaréis bastante si compartís todos estos vídeos en vuestras redes sociales. Ya sabéis, like y suscribiros y
ver el vídeo entero, porque me vais a ayudar mucho a seguir, a continuar con estos consejos. Cualquier duda en comentarios, contesto a todo el mundo. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.